Señor, estamos aquí para que tu palabra nos sea la que nos consuele y la que nos dirija, que nos oriente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ponemos en tu mano este tiempo y pedimos, Señor, ser edificados en tu verdad. Amén y amén. Pues muy bien, el día de hoy yo quiero que continuemos pues con nuestro estudio que comenzamos la semana pasada de los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos decíamos la semana pasada que era pues 10 principios que nos ayudaban a ser libres, que nos ayudaban a entender nuestra responsabilidad y que nos ayudaban sobre todo a estar comprometidos con la siguiente generación, ¿no? ¿Qué le vamos a enseñar? Pues estaban los 10 mandamientos. Y obviamente por eso es que decíamos que Martín Lutero, ¿verdad? Ahí en la época de la Reforma, dijo que prácticamente que los 10 mandamientos debían ser enseñados en la iglesia por lo menos una vez al año, porque los 10 mandamientos se convierten en una base para nuestra forma de vivir, en una base para nuestra forma de tomar decisiones. De hecho, todo el Sermón del Monte está basado en los 10 mandamientos. La carta de Santiago está basada en los 10 mandamientos. Y muchos dichos de Jesús siempre hacen alusión a los 10 mandamientos, para decir pues que los principios que están en ella no son leyes, sino, ¿verdad? Nosotros, yo creo que nuestras traducciones las tradujeron como leyes, y leyes en un sentido negativo: no matarás, no hurtarás y cosas así, pero en realidad son principios. Y bueno, los 10 mandamientos pues por lo tanto son una evidencia de que Dios busca tener comunión con el ser humano, pero que el ser humano pues obviamente por su naturaleza no sabe cómo relacionarse con Dios, no tiene idea de cómo hacerlo, y por eso el Señor le da 10 principios de que de esta manera te vas a poder relacionar conmigo. Otra cosa que me llama la atención es que los 10 mandamientos no están enfocados en el culto ni en el templo, están enfocados en la vida, ¿verdad? Relacionarnos con Dios no tiene que ver ni con el lugar, ni con el horario, ni con el día, tiene que ver con algo que yo hago en el día a día, en la vida diaria. Cuando uno reflexiona, ¿verdad? Ni los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni que defienden tanto el día sábado, pero no podrían ellos, analizando los 10 mandamientos, poder decir que hay un día, porque los 10 mandamientos pues no se refieren a eso. Y pues bueno, yo quisiera que hoy habláramos de los primeros 3 mandamientos que son: no tendrás dioses ajenos, ¿verdad?, delante de mí. El otro es: no te harás imagen. Y el tercero: no tomarás el nombre de Dios en vano. Son estos 3. Yo quiero cambiarlos hoy y decirlos de otra manera. A mí me llama la atención cuando yo pienso en no tener dioses ajenos. No tener dioses ajenos. En aquel tiempo, cuando los 10 mandamientos se dieron, pues obviamente la gente a todo lo que no podía explicar le atribuía a un Dios. O sea, caía la lluvia, y como ellos no sabían, ¿verdad?, lo que nosotros hoy sabemos, que, ¿verdad?, que pues del agua que se evapora y que se acumula y cae, no sabemos esa dinámica. Ellos pensaban que era un Dios, y entonces le daban un nombre al Dios de la lluvia, ¿verdad? Le llamaban Baal y lo que fuera, ¿no? Entonces caía la lluvia, y entonces de esa manera ellos decían que el Dios de la vida hacía descender. Entonces, bueno, el punto es que a todo lo que no podían explicar, ellos le daban el nombre de un Dios. Y de pronto le llega un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El ser humano siempre construye dioses en aquella época, pero también después tenemos a Baal, a Cera, Zeus, Neptuno, Hades. Es decir, y aquí en México pues igual tenemos los nombres de los dioses aztecas. No me los sé todos los dioses, pero Huitzilopochtli y Tlaloc y todos los nombres, ¿no? que de los Kukulcán y cosas así que tenemos. Entonces
El ser humano siempre fabrica dioses y le da lugar, pues. Entonces, son ideas que el hombre crea y le damos nombres y le damos una figura. Hoy tenemos otros, entonces no es que tengamos dioses, que existan otros dioses en realidad, sino que nosotros los formamos. Hoy existen conceptos que a veces se convierten en dioses para nosotros también. La gente que anhela tanto poder, por ejemplo, que anhela tanto poder, que anhela enriquecerse de inmediato, que anhela popularidad, ¿verdad? Son conceptos que se llegan a convertir y que llegan a dominarnos, ¿verdad? Ejemplos sobran de gente que se corrompe por el poder, que se corrompe por el dinero, que se corrompe por la popularidad. Entonces, a eso de crear dioses es lo que la Biblia llama idolatría. Crear dioses. No tanto el hecho de la imagen, sino el ponerle un poder a esa imagen que no tiene, ¿no? Entonces, le llamamos idolatría. La idolatría es poner en el lugar de Dios a otra cosa. Entonces, cuando Jehová le dice al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que le está diciendo es, entre todo lo que tú crees, me tienes que elegir a mí. Elegir a Dios es amar a Dios. Así que el principio el primer mandamiento, amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es una repetición de no tendrás dioses ajenos. Entonces, no tener dioses ajenos es elegir a Dios cada día. Elegir a Dios. Y cuando elegimos a Dios, entonces somos libres. No sé si ustedes conocen gente que es muy supersticiosa, gente que vive esclavizada con ideas, por ejemplo, la verdad de pase por debajo de una escalera, por ejemplo. Se te quebró un espejo. Se que quiere el espejo, ¿no? El gato negro. El viernes 13. Sí, la sal también cuando se te cae. Tenemos, ¿verdad? Muchas. Se te cae la sal en la mesa también o en el piso. La sal, no, ¿verdad? No barrer la sal, no barrer la sal. No, entonces, que no te barran. Entonces, lo que estamos creyendo, lo que estamos haciendo es que creemos, pues, construimos. Y entonces mucha gente vive así, vive con miedo, porque cree que existen otros poderes. Sin embargo, el versículo 1 es así, ¿verdad? Elige a Dios, ama a Dios. Entonces, siempre van a haber opciones de muchos dioses que yo puedo construir, pero Dios siempre lo debo yo poner presente. Entonces, amar a Dios nos libra de esa esclavitud, pues. Nos libra de la esclavitud, de la superstición, nos libra, ¿verdad? La gente que lee el tarot, que lee la mano, que siempre anda buscando esas cosas porque quiere saber su futuro. Entonces, entonces el punto aquí es elegir a Dios para ser libres de ese tipo de esclavitud en el que el hombre vive. El hombre vive esclavizado con ideologías, pero el mandato número 1 nos invita a eso. En segundo lugar, está el principio de no hacerse imagen, ¿verdad? No hacerse imagen. Y eso, ¿verdad? A veces nos causa conflicto. Sin embargo, nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender acá lo que el Señor nos está pidiendo. No hacernos imagen. Y yo quisiera que abriéramos aquí el foro y platicáramos en esta línea. ¿Por qué no hacernos una imagen de Dios? Hay un único Dios en el que creemos. Lo elegimos a Él, lo amamos a Él, ¿verdad? Lo amamos a Él. Es decir, ya elegimos, ya pasamos el primer mandamiento. Elegimos a Dios y amamos a Dios. De ese Dios al que elegimos y amamos, al único, no nos hacemos imagen. Eso es el mandamiento. El mandamiento es no te hagas imagen. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no? Esa sería la pregunta. ¿Algunos de ustedes alguna vez se han enfrentado a esta pregunta que, ¿por qué ustedes no tienen imagen? Recordemos que la idolatría era, pues, ¿verdad? Ellos construían una imagen y le atribuían todo el poder a esa imagen. En aquel tiempo, la gente construía las estatuas y entonces en la imagen lo que querían resaltar era el poder. Siempre el poder. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, cuando se hace de Poseidón o de Hércules, siempre lo hacen mostrando algo de la característica o del superpoder que tiene, ¿no? Entonces,
En las antigüedades, por ejemplo, ustedes van a ver a las diosas, a los dioses femeninos, los van a mirar con atributos femeninos muy resaltados. Lo mismo que con los dioses masculinos, con atributos masculinos muy resaltados, porque lo que están queriendo marcar es el poder, siempre es el poder. Y entonces Dios de pronto le dice al pueblo: hey, ustedes de mí no me van a hacer imagen. En primer lugar, porque la imagen pues no puede encerrar el poder de Dios. ¿Cómo describir lo que no se puede describir? Porque no se puede encerrar la grandeza, no se puede encerrar la majestad, no se puede poner, ¿verdad?, al creador y representarlo con algo creado. O sea, no se puede. A Dios lo tenemos que expresar a través de otras maneras, pero no de eso. Pero en segundo lugar, tiene que ver con lo que representa la imagen. Una imagen es una imagen. Yo la tengo que cargar, yo la tengo que llevar a algún lugar, ¿verdad? La tengo que limpiar. Entonces, dense cuenta lo que ocurre aquí. En la imagen, a la imagen yo la tengo que cuidar. Es decir, yo humano la cuido a ella. Existe ese vínculo de relación. Por lo tanto, a Dios no quiere que se le haga imagen, no solamente porque es indescriptible su poder, sino porque hay este vínculo de relación. Dios es el que nos cuida. Es decir, la Biblia dice que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro poderoso gigante, nuestro escudo, nuestra bandera, el defensor. Y de pronto todo eso yo lo tengo que cargar, yo lo tengo que limpiar. O sea, es contradictorio a lo que su palabra dice de él. Entonces, por esa razón Dios dice, no, así que el principio del segundo mandamiento es no encajonar a Dios. Dios no es un Dios que se pueda domesticar. Dios no es una mascotita a la que podamos enseñarle dónde ir a comer y dónde ir al baño. A Dios no se le domestica. Dios es un Dios libre, y eso es lo que quiere que estemos en nosotros. Entonces, Isaías 40, lo leo para ustedes, dice de la siguiente manera. Dice Isaías 40, ¿a qué haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondré? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca les han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende el cielo como cortina, él convierte en nada a los poderosos, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. Tan pronto como sopla, en ellos se seca, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Que nada de lo que nosotros podamos imaginarnos puede representarlo. ¿A qué? Dice, ¿qué imagen me vas a hacer y a qué me vas a comparar? Es como que, a ver, ¿hasta dónde me quieres rebajar? Es lo que está diciendo, en pocas palabras. ¿Hasta dónde me quieres rebajar? A ver, dime. Y dice, mira, el que tiene dinero va y hace con plata una imagen, y el pobre va y con madera hace una imagen. O sea, dime, ¿a qué me vas a comparar? Dios está un poquito indignado con el pueblo, porque el pueblo lo ha rebajado a una imagen, lo ha domesticado, y entonces no se puede. Entonces no podemos encajonar a Dios, ¿verdad? Entonces la única imagen de Dios que la Biblia dice que existe es Jesús. La única manera de conocer a Dios es conociendo a Jesús. Entonces no hay otra manera, no existe otra manera bíblicamente hablando. Y el tercer principio, no usar el nombre de Dios en vano. El Señor dejó al pueblo de Israel como su representante, dejó al pueblo de Israel como aquel que ejecutaba toda su voluntad. Lo que el nombre de Dios a través de Israel podía ser ejecutado. Sin embargo, a veces pues Israel comenzó a mal usar el nombre, y es lo que está aquí. El Señor
quiere que entendamos lo poderoso que es su nombre. Si fuera un cheque, ¿verdad?, que firmáramos, ¿verdad?, y lleva mi nombre o el nombre de ustedes el cheque, cuando el banquero lo mira, solo por el sistema reconoce la firma, reconoce el nombre. Ese nombre tiene poder y tiene fondo, y entonces se ejecuta. Entonces, por lo tanto, hay que cuidar la firma, hay que cuidar ese nombre. Y por lo menos existen 3 maneras en que el nombre de Dios se toma en vano. El primero es la brujería. Los curanderos, la brujería, siempre, quienes practican estos rituales, lo tratan de vestir de ropaje bueno, de ropaje blanco. La brujería siempre toma el nombre de Dios y lo usa en vano. Ahora, en segundo lugar, la falsa profecía. Es otra manera que utiliza el nombre de Dios en vano, o que abusa, que toma el nombre de Dios y lo compromete con cosas, y comprometemos el nombre de Dios. Hubo un movimiento con una persona que daba profecía, y todo iba bien, ¿no? Hasta que dijo que, ¿verdad?, que todo el mundo debía renunciar a su trabajo, ¿verdad?, porque el Señor ya venía, ¿verdad?, y que debían hacer, ¿verdad?, un último esfuerzo, y la gente renunció a su trabajo, y todo el último esfuerzo misional era, ¿verdad?, los finiquitos lo entregaron a un solo lugar, ¿verdad?, y bueno, fue un problema muy por la falsa profecía. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues. Y en tercer lugar, pues, el falso juramento, ¿verdad? El falso juramento, prometer en el nombre de Dios lo que no voy a cumplir. Eso ya creo que es lo que todos ya conocemos, esa parte, ¿verdad?, de que prometer, poner a Dios como testigo de algo que no voy a cumplir, Eso es la tercera manera en que el nombre de Dios se usa en vano. Hay veces, por ejemplo, de esta última, yo conozco mucha gente que usa el nombre de Dios como para afirmar que lo que está diciendo es verdad, usa el nombre de Dios. Ese tipo de situaciones es lo que el mandamiento dice. Dios es único, no se le puede representar con nada. Por lo tanto, no podemos nosotros tomarlo muy a la ligera. No podemos tomar a la ligera a Dios. Deberíamos más bien ser, pues, un poco cautos. Los judíos se fueron al extremo de prohibir el nombre de Dios. Tampoco lo vamos a hacer acá, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos no mencionan el nombre de Dios. Ellos le llaman el Altísimo, ¿verdad? Ellos le llaman así, se refieren a él siempre como el Altísimo, pero jamás van a mencionar el nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen temor de esto. Pero el mandamiento lo que está tratando de hacer es que entendamos que Dios es único, que nada lo representa, y que por lo tanto no lo podemos nosotros tomar a la ligera. Entonces, amar a Dios, evitar encajonar a Dios, jamás tomar a Dios a la ligera, son los principios que nos dicen de qué forma nosotros podemos relacionarnos con Dios. De esto es lo que tratan los primeros tres versículos o 3 mandamientos de los 10 mandamientos, ¿verdad? El cómo relacionarnos con Dios. Y estas 3 cosas nos van a ayudar a permanecer, pues, libres, a permanecer con responsabilidad y obviamente en una comunión más profunda con Dios. Pues, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo y le decimos: Señor, pues ayúdanos, ¿verdad?, a relacionarnos contigo? Estos 3 mandamientos es lo que nos enseñan a cómo relacionarnos con Dios, y luego vendrá el cuarto que nos enseñará, ¿verdad?, a cómo vivir, que será el día de reposo. Eso lo haremos después. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos regalas de reunirnos este día, Señor, y poder ser edificados en tu palabra. Hemos hablado un poco, Señor, de los primeros 3 mandamientos, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a profundizar nuestra fe, que tú nos ayudes a crecer en ti, que tú nos ayudes a mirarte a ti.
Queremos no tener un Dios ajeno a ti. No queremos, sino nunca te representaremos con nada. Y mucho menos, Señor, echaremos mano de tu nombre para alcanzar nuestros intereses. Queremos ser hijos tuyos, sabios. Queremos ser hijos tuyos responsables. Vivir para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en tus manos estamos. Amén y amén.